García Rojo, el médico en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, es patólogo y os va a contar un poco pues lo que venimos hablando, la perspectiva suya como evaluador del proceso de evaluación y algunas claves prácticas que nos puedas dar sin que eso haga que entres en conflicto de intereses. Pues muchas gracias, Marcial. Muchas gracias. Gracias a Antonio, gracias a Pilar y a Esther por invitarme a dar mi punto de vista personal. No soy un experto en ningún área. He aprendido mucho de las presentaciones de las dos Cristinas. De hecho, algunas de mis diapositivas vienen de vuestra fuente, obviamente, y lo que sí os voy a dar es mi punto de vista como evaluador en cuanto, y voy a insistir mucho en los apartados relativos a las instrucciones de cada apartado, ¿no?, de la propuesta. Creo que es lo más interesante a discutir a la hora que elaboréis una propuesta y obviamente me voy a repetir mucho con lo que Cristina Gómez acaba de comentar, pero simplemente os daré mi opinión en cuanto a la evaluación de estos apartados. Sí que comenzaré antes explicando el por qué nosotros, un clínico, un patólogo en Cádiz, bueno, entonces estaba en Jerez, comienza a ser evaluador de estas iniciativas, de estas acciones, ¿no? Básicamente, pues por el currículum que ya está disponible en la base de datos de la Unión Europea, fue en mi caso, o bien en otros casos, cuando hemos terminado el proceso de evaluación, es frecuente que recibamos un mensaje pidiéndonos si conocemos a otros expertos en nuestro área o en otras áreas que pudieran servir de evaluadores, y entonces hacemos recomendaciones de otros expertos para que comiencen, ¿no? En este caso, bueno, pues durante un tiempo yo estuve presidiendo, coordinando una cost action, y entonces la Unión Europea pues tenía mi currículum sobre unos temas específicos, ¿no? Normalmente lo que hacen en abril, sobre el mes de abril, si previamente has sido ya evaluador de otras propuestas, pues te preguntan sobre tu disponibilidad para ser vicepresidente, vicechair de esta convocatoria, o bien te quieres quedar como experto. No es una invitación formal, la invitación formal vendrá más tarde, pero sí sirve para avisarte de que vayas actualizando, y esto ya nos lo han dicho, las keywords, las palabras claves con las que tú defines tu experiencia, porque ya nos han insistido bastante en que luego todo esto tiene que encajar muy bien con las propuestas y, por tanto, con saber qué propuestas vamos a recibir. La invitación formal la recibimos en octubre. Ahí nos vuelven a pedir que revisemos los conflictos de interés. Por ejemplo, si durante estos meses yo he estado preparando una propuesta en Marie Curie en este tema, en ciencias de la vida y tal, está claro que voy a tener un conflicto de interés, ¿no? O bien sé de algún grupo con el que estoy muy relacionado que está y con el que incluso he colaborado para ayudarles en una propuesta. Ahí hay un claro conflicto de interés. Entonces, en octubre firmamos ya el contrato y ya comenzamos la revisión, ¿no? Como os digo, todo empieza sobre el mes de abril o mayo. En este primer correo electrónico nos van a informar de la convocatoria. Ahí es donde debemos actualizar en ese momento ya nuestro currículum y nos van a decir cómo va a ser el método de evaluación. En los últimos años todo es en remoto, tanto la fase de evaluación individual como la fase de consenso, todo se hace de forma remota. No, antes había que ir a Bruselas, ya no es necesario, todo lo hacemos, como digo, online. Sí que nos piden que revisemos la guía de evaluadores, que como vemos va cambiando y es importante que también nosotros la vayamos revisando año a año, y nos van a indicar, y esto es muy importante, cuál va a ser el periodo de evaluación, porque ahí sí que es un poco maratoniano, ¿no? Vas a recibir unas cuantas propuestas y te van a decir, en este periodo usted va a estar disponible, pero como insisto, tú puedes hacer todo esto, pero hasta que no llegue el mes de octubre, puedes que no seas formalmente invitado a participar.
Si lo eres, es en ese momento donde te van a decir en qué va a consistir el proceso de evaluación. Como vemos, esto está cambiando año a año. Y entonces hay cosas en común, pero hay pequeños detalles que sí hemos visto que van a ir cambiando. Cosas en común, vamos a ser 3 evaluadores, cada uno de nosotros va a recibir pues, un mínimo de 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pero menos de 10 es raro que recibas evaluaciones, y luego uno de nosotros va a ser nombrado pues, ponente de cada propuesta, lo que ellos llaman reporter. Tú vas a tener que resumir la propuesta, las opiniones de los 3 expertos, incluida la tuya, en un solo informe consensuado. Y bueno, pues elaboras un borrador tanto de la propuesta individual como de la propuesta consensuada, y aquí es muy importante el papel del vicechair, que ella o él pues te va a ir ayudando muchísimo. El vicechair normalmente son expertos que ya han estado en evaluaciones anteriores y se conocen muy bien la mecánica, ¿no? También es cierto que tenemos una herramienta que es bastante intuitiva, la herramienta de evaluación, y luego también al principio ya te dan los enlaces con unos vídeos explicativos, los cuales ayudan mucho al principio, y luego pues en realidad ahora me ayuda más la información que me estaba dando ahora Cristina en su presentación sobre qué ha cambiado respecto al año pasado, que a veces no recibimos una información tan clara desde la agencia, ¿no? ¿Quiénes vamos a estar ahí? Estamos los evaluadores. Os vengo a presentar mi opinión y mi experiencia personal. Para mí el papel principal y la ayuda principal que tengo es del vicechair, que es quien realmente me está dando el input todo el tiempo sobre que, mira, aquí has puesto una afirmación muy rotunda. Una de los consejos que te dicen: no hagas aseveraciones rotundas, di que, bueno, parece que podría ser, pero no digas radicalmente algo, porque en algún momento pues resulta que te has equivocado y que sí que aparecía lo que tú creías que no estaba presente en la propuesta, ¿no? No tenemos apenas relación con el chair, con lo que es el presidente en este panel de evaluación, sino que nuestro contacto suele ser con el vicepresidente. Hay un observador independiente con el cual tampoco tenemos relación, y este no va a opinar sobre nuestras evaluaciones, sino que va a opinar sobre el proceso de evaluación en general. Y luego sí que en caso de dudas, problemas con la aplicación o lo que sea, bueno, hay un staff de la agencia que nos puede ayudar para que el proceso no se detenga en los tiempos que, como os digo, son bastante ajustados, ¿no? Sí que te recomiendan leer bien el contrato. El contrato indica claramente, el contrato y la guía de evaluación, una serie de principios, y cuando lees la documentación dices, bueno, esto la verdad es que está bastante bien elaborado y en definitiva pues te hace tomar conciencia de la importancia que tiene y lo que hay detrás del trabajo que estamos realizando, ¿no? Te obligan a independencia, imparcialidad, objetividad, exactitud, consistencia, y esto es bastante importante, el hecho de que estemos 3 en el panel de evaluación y de que luego uno de nosotros actúe de ponente, en el cual te hace ver que lo que tú creías que era claro y consistente, a lo mejor otro evaluador lo interpreta de forma distinta, ¿no? Y la confidencialidad, bueno, no puedo comentar nada, por supuesto, durante 5 años, ni en cuanto a las propuestas, ni en cuanto a los documentos internos que estamos manejando. Y luego ya hemos hablado de unas reglas muy concretas de conflictos de interés que seguimos al pie de la letra, ¿no? Bueno, vamos a ver el proceso de evaluación en sí, que, como os digo, comienza con la bienvenida de la vicepresidenta, en la cual ya sabes los trabajos asignados, y en este momento, como digo, suele ser un mínimo de 10 trabajos. En este momento yo alguna vez he rechazado alguno,
básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque yo no me consideraba un experto, y es decir, ha sido raro, solamente en los últimos 3 años ha sido una vez que he tenido que rechazar un trabajo, lo cual quiere decir que parece que esas palabras claves están funcionando bien. Entre lo que yo puse en mi área de interés y lo que se puso en la propuesta, solamente una vez he tenido que decir que no. Se hablaba de un tipo de microscopía que yo ni conocía, ni la metodología yo podía aportar gran cosa, ¿no? Y la otra pues fue porque efectivamente yo había ayudado a ese grupo en alguna ocasión a elaborar una propuesta similar y consideré, bueno, pues que tenía conflicto de interés para evaluar a un grupo en el que yo había asesorado en otras convocatorias, ¿no? Ya te envían los vídeos, que como digo, pues son muy útiles, sobre todo cuando comienzas a actuar como experto evaluador, y lo que te piden es que en apenas 15, 20 días tienes que tener todos los informes en 2, 3 semanas, en 3 semanas tienes que tener todos los informes individuales. Por eso es tan importante que cuando a mí me envía la invitación, pues yo en mi calendario me marco estas 3 semanas todo lo libre que pueda, porque en 3 semanas voy a tener que evaluar todas estas propuestas, ¿no? Y luego pues comienza casi inmediatamente la fase de informe consensuado, que como veis pues de nuevo te vuelven a dar 3 semanas, 2, 3 semanas para nosotros hacer nuestros informes. A lo mejor me pueden tocar hacer 5 o 6 informes resumiendo todas estas propuestas, ¿no? Bueno, este es el resumen que aclara lo que hemos dicho. Primero la fase de evaluación individual, luego la consensuada, y esto lo que hacemos al principio es, yo envío una evaluación, un borrador de la evaluación, y el vicechair enseguida ella me da, hasta ahora me han tocado compañeras de vicepresidentas, y ellas son las que me han dado el input inmediatamente y me han dicho, pues no, mira, aquí no seas tan rotundo, o esto se contradice, has puesto algo positivo, pero luego te contradices porque luego en lo negativo vuelves a decir algo similar, ¿no? Con lo cual ellos están muy pendientes de que no cometamos ese tipo de contradicciones en ambas fases, ¿no? Cuando ya hemos terminado nosotros esa parte, cerramos, pedimos y hemos llegado a un acuerdo los 3 evaluadores y decimos por escrito sí, estamos de acuerdo en que esta es nuestra evaluación final, nuestra fase de evaluación de consenso final. Entonces ya esto pasa a ser evaluado tanto por el vicechair como por el chair para un panel de coordinación, de evaluación, en el cual ya nosotros ya no recibimos información. La última información sobre las propuestas en sí que recibimos es cuando enviamos al vicechair nuestra evaluación final. Luego ya no sabemos qué ocurre con todas estas propuestas. La herramienta es muy sencilla de utilizar, es una página web donde ponemos el score y ponemos nuestros comentarios, como se han dicho, con fortalezas y debilidades, y es muy curioso porque esto pasa algo similar a las propuestas. Empezamos muy fuerte en la parte de excelencia y luego ya aflojamos en impacto y ya no sabemos qué poner en la parte de implementación, ¿no? Porque nos parece que todos nos estamos repitiendo y es muy difícil, lo que se decía antes, personalizar esa parte de la parte de ejecución, de implementación, ¿no? Con lo cual, si no nos dan una información muy personalizada y muy útil, a nosotros nos cuesta, y bueno, ¿qué pongo yo en implementación si lo que ha hecho es copiar y pegar el estándar de lo que aparece en todas las propuestas, ¿no? También dificulta la evaluación a veces, ¿no? Bueno, como criterios de evaluación hay unos criterios generales que ya se nos ha comentado. Primero, que comprobemos el tipo de acción, porque las Global Fellowships sabéis que tienen algunas peculiaridades. Solo he trabajado en ciencias de la vida, evaluar si hay o no un secondment y luego pues ver la propuesta, ¿no? La parte
que nos interesa sobre todo la parte de propuesta, la B1, y la parte del currículum. Normalmente siempre tenemos el currículum abierto, a la vez que estamos evaluando el texto en sí de la propuesta, porque te ayuda mucho en lo que ya se ha comentado, porque el currículum tiene importancia sobre todo en los aspectos dedicados a excelencia y a impacto, con lo cual, sin el currículum delante, tanto del investigador como del supervisor o de la institución, es difícil hacer la evaluación. Y empezamos ya la propuesta, venga, empezamos, excelencia, impacto y ejecución. Aspectos prácticos, pues que hemos visto que a veces la información útil sobre qué va a ocurrir durante... Hay formación durante la beca, durante la ayuda, pues resulta que no está en el sitio adecuado. Lo tienes que buscar en otra sección. Aún así lo vamos a evaluar, pero ya nos estáis poniendo las cosas difíciles, ya no es tan sencillo. Objetivamente intentamos evaluar y en esas fortalezas y tal, si está y está bien expuesta, independientemente de que no esté en la sección adecuada, lo vamos a evaluar positivamente, ¿no? Por supuesto, las páginas en exceso al principio aparecían, ahora ya es que ni aparecen, aparece cortado, hasta ahí podemos leer, el resto no sabemos qué habéis puesto. Y luego hay un campo en la aplicación de comentarios generales, solo lo usamos para informar del exceso de página, que es raro que nos llegue, ya no suele ocurrir, pero sí, si la propuesta fue enviada en convocatorias anteriores, a nosotros cuando ya finalicemos el proceso de evaluación, ojo, no durante, no antes, sino una vez finalizado el proceso, la vicepresidenta me dice: esta propuesta ya fue antes evaluada, te voy a enviar la evaluación previa, comprueba que no hay pues una falta de coherencia entre las dos evaluaciones. Yo no veo la propuesta anterior, lo que veo es la evaluación que se hizo anteriormente, ¿no? Bueno, instrucciones para cada apartado, que es un poco repetir, pero insistir en la valoración personal que yo os puedo dar como evaluador, ¿no? Sí que ha habido, ya nos han dicho, pequeños cambios. Yo lo desconocía hasta que no me llegó la invitación en el mes de abril. Desconocía esto y ahora me doy cuenta, porque ya he aprendido mucho en la sesión de hoy, en qué es lo que tengo que tener en cuenta para este año, cuáles son los cambios. Son pequeños, pero creo que sí, que me van a ayudar, porque efectivamente yo también creo que algunos apartados serán un poco repetitivos, ¿no? En el apartado de excelencia vamos a ver 4 apartados, que son el de calidad y credibilidad, con lo cual en cuanto empiezas a leer, lo primero que te llama la atención es si está bien estructurada o si el texto está muy apiñado, intentando meter con el mínimo letra. Bueno, si la lectura es fácil, si lo que te está contando es realmente innovador, ya inicialmente ya te está recibiendo un input muy positivo, ¿no? En cuanto a la multidisciplinaridad y género, bueno, son opciones, depende de la propuesta. Si la propuesta necesita que sea multidisciplinar y tener en cuenta el género, sí que vamos a ir a por ello. Si no, es un aspecto que no es obligatorio si realmente no lo necesita, ¿no? En cuanto a aspectos de formación y transferencia mutua, también en este momento miramos, ¿esto se va a dedicar solamente a investigación básica o realmente aquí hay cierto interés en que el investigador empiece a formarse en su carrera con el fin de, bueno, pues adoptar cierta madurez o independencia? Y ahí lo que valoramos en este momento es la calidad de la supervisión y cómo se va a integrar el investigador en el equipo. En resumen, empezamos con la calidad y credibilidad. Pues el estado del arte sí que nos fijamos normalmente, como os digo, si yo no conozco bien este tema, yo suelo rechazar esa evaluación y es raro que tenga que hacerlo. Con lo cual, para mí, sí es importante que me sitúe en contexto. Yo puedo conocer bien el tema, pero no ser un experto. No puedo ser
A lo mejor conozco bien la microscopía óptica o de fluorescencia, pero no conozco la microscopía hiperespectral u otras. Pero da igual, la parte metodológica y la parte técnica sí la puedo evaluar igualmente, ¿no? Lo que necesito es que los objetivos sean bien claros. A veces están expuestos y hay que sacarlos del contexto de la frase, mejor una lista claramente de objetivos bien separada, y luego que haya un aspecto metodológico también, sobre todo, que sea muy potente, que sea, si la idea es innovadora y la metodología también lo es, estupendo. No siempre tiene que ser una metodología última, a lo mejor basta con la idea, pero ayuda bastante para esa originalidad que estamos buscando en la idea, en la beca, ¿no? Como digo, los aspectos de género, pues yo viendo las presentaciones tanto de Cristina como de Jesús Rojo, creo que ahí están muy bien expuestos los enlaces y los aspectos que tenéis que ver en cuanto a género o en cuanto a multidisciplinaridad. En definitiva, aquí al final la pregunta que nos hacemos es, con todo este programa, ¿esto está ayudando a la carrera durante el fellowship, a la carrera de este investigador? ¿Y el investigador está aportando algo a la organización? Esas son las dos preguntas que queremos contestar con todo lo anterior. Y esto mediante una transferencia mutua, es decir, no solamente que yo tengo un buen currículum que aporto, sino cómo la organización va a enriquecer a ese investigador. En el caso de los fellowships, ya sabéis que tendríamos que ver también cómo lo que tú hagas en ese tercer país va a enriquecer a esa institución anfitriona o a la investigación en Europa. Esta es la diapositiva que ya nos ha enseñado Cristina Gómez y en la que es importante porque nosotros vamos a ir valorando, como digo, no solo la investigación, sino la formación. ¿Realmente la institución se está encargando de la formación adecuada de este investigador? Y bueno, ahí hay unos ítems que en esta diapositiva yo creo que están muy bien recogidas. También valoramos la cualificación, y aquí es raro que que las propuestas fallen, en cuanto a la cualificación y experiencia del supervisor. No solemos ver fallos tanto aquí, suelen ser instituciones muy serias, con supervisores con un currículum excelente, al menos las que yo he evaluado. Lo único que vemos que a lo mejor no se ha puesto claramente cuál es la dedicación que va a tener el supervisor a este tema. Eso sí que nos gusta que aparezca claramente indicado. Y, por supuesto, la disposición. No tanto la infraestructura, sino es posible que este supervisor, es posible que esta institución tenga tiempo y le dedique recursos y tiempo a esta investigación. Eso sí que no aparece claramente y las pistas ya las tenéis. Si conoces bien la institución, si has estado por allí, enseguida va a aparecer reflejado. O si no, parece algo teórico que se ha cogido de la página web de la institución. Eso enseguida lo captas en cuanto estás leyendo el texto, ¿no? Y por último, la parte de potencial para la madurez o independencia se refiere durante la beca, porque el impacto es lo que me dirá qué ocurrirá después de la beca. Esto es, ¿cuál es el desarrollo que nosotros vamos a ver en este investigador, en el que está claro que durante este programa formativo investigador va a adquirir nuevas habilidades? Indícalo, di claramente cuáles son A, B y C las habilidades y las mejoras en tu currículum que vas a tener en este periodo. El otro apartado, el de impacto, busca sobre todo ver qué potencial va a tener en el investigador tras la beca, cómo vas a dar a conocer los resultados en cuanto a difusión y cómo los vas a comunicar. Y de esto creo que ya nos han hablado bastante claro en cuanto a la diferencia entre difusión y comunicación. Aquí valoramos lo que ocurrirá después de la beca. Aquí tenéis que escribir explícitamente
cómo vuestras competencias y habilidades van a impactar en la futura carrera e indicar claramente, en base al trabajo de investigación previo, pues dónde te sitúas a nivel académico, a nivel investigador, a nivel tecnológico, a nivel metodológico, qué es la diferencia entre cómo estabas antes de comenzar esta ayuda y cómo vas a estar una vez que termine la ayuda. Es difícil, requiere imaginación, pero como estáis estructurando muy bien la metodología y habilidades que requieren, yo creo que nos estamos encontrando con propuestas que lo explican claramente. No suele ser la parte más difícil de evaluar, ¿no? En cuanto a explotar y dar a conocer, pues aquí valoramos que haya una estrategia de difusión, no una lista. No basta con decir voy a publicar en Open Access, voy a ir a congresos. Sí, pero ¿cuál es tu estrategia? Tu estrategia, es decir, dentro del mundo científico, porque estamos hablando de los resultados y por lo tanto estamos hablando del mundo académico. Pero dentro del mundo académico, ¿crees que esto le interesa solamente a microbiólogos, a bioinformáticos? ¿O crees que con tu estrategia podrías abordar otro aspecto más multidisciplinar, ¿no? Bueno, pues estas cosas siempre ayudan a la hora de evaluar la parte de difusión, ¿no? O de diseminación, si se quiere, por el término en inglés. En cuanto a la comunicación, ahí lo que valoramos es la bidireccionalidad. Nos han explicado claramente que aquí nos vamos a dirigir, obviamente, durante el inicio, desde el inicio ya tiene que haber una estrategia de comunicación y debe haber, pues, esa interacción o bidireccionalidad con el público en general, valorar el papel de las redes sociales, etcétera. Si es que nos han dado una ayuda tremenda con las presentaciones que nos han dicho hoy, pero, insisto, tiene que haber una planificación específica. Esto debe aparecer en el Gantt y es más importante a lo mejor que el hecho de definir paquetes de trabajo sobre temas de gestión, ¿no? Bien, en este sentido, como os digo, la diferencia entre diseminación y comunicación a nosotros lo que nos ayuda es, por una parte, para ver cómo está reflejado en la gráfica Gantt. Si vemos que ha separado la parte de comunicación de la parte de difusión, ¿en qué momento? Porque a lo mejor si alguien está hablando desde el primer mes ya de aspectos de difusión, bueno, pues pocos resultados vas a tener, con lo cual darle coherencia en qué momento vais a empezar creéis que vais a disponer de resultados en la gráfica Gantt. La última parte, la parte de ejecución, tiene 3 subapartados, creo que ahora que son la coherencia y efectividad del plan de trabajo, y aquí se une ahora la adecuación y asignación de tareas. Luego la parte de estructura de la organización, y la última parte en sí es con qué infraestructura cuenta esa organización en la que vais a trabajar, ¿no? Lo primero es ver que efectivamente hay coherencia y hay una relación entre la división de paquetes de trabajo, de horas, etcétera, y la parte metodológica y sobre todo los objetivos. En este momento yo me suelo ir a los objetivos y comprobar cómo esta parte de implementación, de ejecución, realmente va a ayudar, o si hay algún objetivo que de repente se ha quedado colgado y no lo estoy viendo reflejado en la parte de ejecución, ¿no? Por lo tanto, es importante indicar los títulos de los paquetes de trabajo, no indicar paquete de trabajo 1 y 2, no hacer un copia y pega que hemos visto de estas gráficas, sino indicar esto y que tenga relación con los objetivos y luego con el desarrollo metodológico que hemos dicho que vamos a llevar a cabo. Que lleve un secondment o no, bien, lo evaluamos de forma neutra, no pasa nada, si lo necesita el proyecto lo vamos a evaluar positivamente, ¿no? Y en cuanto a la organización, evaluamos en general aspectos de estructura de gestión. Si es una entidad, incluso se nos recomienda el tener en cuenta aspectos financieros, ¿no?
y sobre todo para que comprobemos que esa organización tiene los recursos necesarios para monitorizar al investigador, para monitorizar toda la evaluación de ese investigador. Y eso debe aparecer así especificado. No indicar esto es un centro de excelencia donde, bueno, aquí están los mejores. Sí, pero eso cómo repercute en que a ti te van a monitorizar y te van a ayudar en tu progreso. Indícalo explícitamente y no digas simplemente es un centro de excelencia con los mejores investigadores, ¿no? La parte de riesgos. La parte de riesgos sí nos gusta, que haya un plan de contingencia. Es raro el que vayas a obtener todas las muestras necesarias, que la técnica te vaya a salir a la primera, porque entonces, bueno, poco innovadores. Estamos hablando de un plan de innovación y por lo tanto va a tener riesgos. Nos gusta que aparezcan explícitamente indicados y obviamente a lo mejor el plan de contingencia pues supone que en vez de 100 vas a coger 50 pacientes, pero bueno, si pones que estadísticamente esto aún va a ser unos resultados fiables y tratables, pues está bien, perfecto, ¿no? En cuanto a la infraestructura en sí, esto ya es más fácil, aquí menos problemas y soléis describirlo bien. Se suele describir cuál es la dotación y de nuevo aquí sí que notamos qué es lo que se ha cogido de una página web o quién realmente ha estado en esta institución, en contacto con ellos y sabe realmente cuál es la infraestructura que tiene a su disposición. Para mí lo más útil al revisar todos estos son lo que están haciendo nuestros puntos de contacto, las presentaciones, tanto de Cristina como de Jesús Rojo, son las que he cogido de base para esta presentación, porque el resto, lo que tengo a mi disposición como evaluador, es muy teórico. Ellos nos han dado un punto de vista también mucho más práctico. Mis consejos finales, que en esas 13 páginas, que ahora son 10, perdonar la errata, porque el año pasado sí que teníamos 3 páginas adicionales de información, de contacto, etcétera. En esas 10 páginas nosotros comenzamos a leer y nos gusta que esté muy bien estructurada con su contenido en cada apartado. Con lo cual, si lo que es en excelencia, yo tengo que evaluar lo que ocurre durante la beca y lo que es impacto, lo que ocurre después de la beca, ponedlo así. A lo mejor no os vamos a restar puntos, pero a lo mejor sí, porque puede haber una falta de acuerdo entre los evaluadores simplemente porque aparece en puntos distintos de lo que se esperaba. Ayuda muchísimo que el tema y la metodología sean novedosos. El currículum, por supuesto, genial, si el currículum, pero el currículum tiene que estar adaptado a la propuesta. Puede ser un neurocirujano, un clínico, con un currículum excelente, pero de repente este señor se quiere ir a hacer PCRs a una institución. A ver, no lo veo. No entiendo ese gap, ese salto tan tremendo entre un clínico que de repente quiere ir a hacer investigación básica sin que en su currículum aparezca trabajos previos en ese campo. Con lo cual no es importante publicar en Nature, sobre todo nosotros, los patólogos, por ejemplo, nuestro factor de impacto es muy bajo, ¿no? Entonces todo depende del campo. Hay campos en los que el factor de impacto va a ser menor. No vamos a medir en sí, por lo menos nosotros, los que trabajamos más en la clínica, no medimos tanto el factor de impacto como la adecuación entre el programa de investigación que tú dices que vas a desarrollar y tu currículum. De ahí la importancia que os decía de como evaluador tener las dos PDFs abiertos en la pantalla. Sí que la gráfica Gantt debe seguir esas recomendaciones oficiales. Si tiene que haber entregables, si tiene que haber hitos, todo eso debe aparecer. Si tiene que haber, que normalmente en la parte metodológica es lógico que los haya, ¿no? Y luego, en cuanto a incluir imágenes o no, a mí en algunas propuestas sí me ha ayudado. Sobre todo en aquellas en las que es realmente innovadora, voy a hacer un aspecto de imagen súper novedosa y tal. Ponme un ejemplo de qué tipo de imagen me estás hablando, ¿no? Y bueno, pues como os digo, efectivamente, en algunos aspectos
debería incluir alguna imagen, aunque os quite un poquito de texto de esas 10 páginas, pero a veces puede ser realmente pertinente. Y eso es todo lo que os puedo contar desde mi experiencia. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo creo que sí, allí hay una. Hola, muchas gracias por la presentación. En respecto al currículum, el currículum tiene que encajar con la propuesta, pero también hay una parte del currículum que no está, porque es aprendizaje, ¿no? Sí, hay una parte importante que es, obviamente, qué es lo que tú vas a aprender durante y cómo lo que tú aprendas durante la beca te va a ayudar luego para tu carrera posterior. Sí, la parte de aprendizaje la tenemos en cuenta en los dos sentidos. Cómo el aprendizaje te va a ayudar a participar en sesiones, en congresos que organice la entidad local, etcétera. Todo eso te va a ayudar a ti a desarrollar la ayuda, el fellowship, y también vamos a evaluar, y toda esta formación que tú has recibido, qué impacto va a tener en tu carrera posterior. Porque en definitiva, y eso ya ha quedado claro, aquí lo que estamos valorando es la carrera de un investigador, ¿no? Y nuestro hilo conductor no es tanto que tú desarrolles lo más innovador, sino cómo todo esto te va a ayudar a ti como investigador para tu futuro, ¿no? Y tengo otra pregunta, ¿puedo? Sí, sí. Hay una parte en la que decimos cómo yo lo he colocado siempre en la madurez del investigador, que es cómo la institución nos ayuda a tener a lo mejor después una posición permanente o algo que nos lleve a una posición permanente. ¿Eso ahora que estaría dentro de impacto? Porque yo siempre lo he colocado en la madurez del researcher. Vale, ahí depende. Por una parte, evaluamos la capacidad que tú vas a tener para formar un equipo propio, que esto es, normalmente nos lo solemos encontrar en impacto, que la gente dice, bueno, la consecuencia de esto es que yo voy a formar un equipo propio, ¿no? En este sentido, lo que sí buscamos es la justificación. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario ese equipo propio? ¿Por qué no te integras en otros? ¿Por qué este área no está desarrollado en esta institución o ninguna otra, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, pues si lo vemos en impacto, yo lo evalúo positivamente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación, Cristina, sobre esto que se ha comentado? Nada más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias entonces, Marcial. Pasamos a la siguiente presentación. La presentación va a ser sobre un proyecto concedido y ejecutándose a cargo de Isabel González Mariscal, que está disfrutando de la acción Marie Curie en el Hospital Regional de Málaga. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Cómo es? ¿Pongo esto? Vale. Muchas gracias. Hola, buenas. Pues yo voy a hablar un poquito desde el punto de vista de cómo preparar, cómo la preparé y cómo me la saqué. Yo lo hice 2 años, la solicité en 2015, no me la dieron y desde la evaluación pues intenté montar otra propuesta que sí me concedieron. Quiero contaros un poquito qué es lo que cambié, cómo cogí yo esa evaluación y la hice algo positivo para que me concediesen la ayuda. Y quería empezar con esta frase de Marie Curie, que es que en la vida no hay que temer nada, sino que hay que comprenderlo todo. Y eso vale para muchas cosas en la vida, pero también para las acciones Marie Curie. Hay que comprenderlas, hay que saber qué te piden. Hoy lo han explicado estupendamente y si sabes lo que te piden, se lo puedes dar. No hace falta un currículum maravilloso, no hace falta... Lo que hace falta saber es venderse, tener una buena idea, que sabes plasmar y que sabes llenar la implementación, sabes demostrar el impacto que tiene en ti, el impacto que tiene en la institución. Lo que tenéis que hacer es venderla. La idea la tenemos todos. Todos aquí, yo estoy segura que tenemos un currículum que es excelente para una Marie Curie. No hace falta tener 100 artículos de primero, de verdad. Bueno, pues yo pedí la de 2015, no me la dieron
y en la que me dieron a mí fue la de 2016, me he incorporado ahora. Se pueden retrasar, yo la pedí en 2016, hice las cosas con mucho tiempo, porque hace falta tiempo para que te den la evaluación, para que tú puedas corregir tu propuesta y puedas generar una más potente, y después se pueden retrasar. Yo me he incorporado ahora en 2018, la retrasé un año, no os agobiéis con eso. La que pedí yo fue la Individual Fellowship. Cuando la solicité, yo estuve hablando con la OPI en Madrid y estábamos decidiendo si pedía la Global Fellowship o la Individual Fellowship. Yo estaba fuera, podía pedir la Global. ¿Qué pasa? Que ya lo han dicho antes, mucho menos éxito, la tasa de éxito es mucho menor, es más competitiva. Pues no hace falta que pidas la que cumpla requisitos porque sí. Yo pedí la IF, la estándar, y así son más competitivas y no pasa nada. ¿Y qué tiene la IF? Ya lo hemos dicho, movilidad y un salario muy bueno y un poquito de dinero para investigación. No mucho, pero es muy suficiente. Después, ¿qué es lo que evalúan? Ya lo han dicho, la calidad científica, el impacto que tiene en tu carrera, en el futuro, cómo te va a impactar para lo que lo ha dicho antes nuestro compañero. ¿Cómo vas a hacer para conseguir un puesto de excelencia en el futuro? ¿Cuál es la diferencia en tener una Marie Curie o no? Y también evalúan la institución que te acoge, si te aporta lo que necesitan que te aporte. Bueno, pues un poquito sobre mí. Yo hice la tesis en la Pablo de la Vide, en el CABD, en enfermedades metabólicas raras, que son con deficiencias mitocondriales, y me fui a hacer el postdoc al NIH en Estados Unidos. Y seguí con metabolismo, enfermedades metabólicas, pero esta vez menos raras, obesidad y diabetes de tipo 2. Y cuando pasaron 2-3 años, pues ya empezaba a picarme el volverme para acá. Empecé a buscar contactos, buscando en Europa. Yo me quería volver a España. Me busqué el experto en España que hace la investigación que estaba haciendo yo, que era una serie de receptores, cómo impactan en la obesidad y en la diabetes tipo 2. Era perfecto, hacíamos lo mismo. Pues me pongo en contacto con él y empezamos a pedir financiación. ¿Qué pasa para los que estamos fuera? Lo que nos vamos fuera es que tu currículum se queda fuera de moda. No tiene nada que ver. No existen deciles, no existen cuartiles. Yo trabajaba para el gobierno y no podía pedir financiación propia, porque el gobierno me la estaba proporcionando. Entonces yo no era competitiva, mi currículum no era competitivo. No hace falta. No hace falta tener un currículum con 10 artículos de primer decil, que seas corresponding author, que seas... No hace falta. Lo que hace falta es que tu currículum se adapte al proyecto que tú estás proponiendo. Aún así, se hacen las cosas con tiempo y vas pidiendo diferentes convocatorias durante varios años. Yo he pedido 2 años, no hace falta estar 10 años pidiéndolas, ¿no? Pero aprendes, ves los errores que tienes, los corriges. Te pones a hacer actividades de diseminación. ¿Diseminación? Sí. Actividades de diseminación, de enseñanza, lo que haga falta. Intentas, ya si tienes algún artículo colgado, dices, bueno, pues lo voy a publicar en un primer decil o en un primer cuartil, o lo vas corrigiendo, pero hacerlo con tiempo, no dejes las cosas para el final. Porque aparte además se aprende mucho de una evaluación, muchísimo. Bueno, pues cuando sale la convocatoria te vas al portal del participante y lo abres y te asustas. Y entonces, abrirlo, da igual, está la guía del participante, lo han dicho 20 veces hoy. Es muy importante porque te viene cada bullet, cada sección, con qué tiene que tener cada sección dentro. Una descripción, lo que te describen es importante, es lo que evalúan. Si no te lo lees, no sabes lo que te están pidiendo. Y el éxito no es solamente trabajar duro todas las noches después de cenar, ponerte a trabajar en esta beca, sino es fallar. La escribes, trabajas muchísimo, durísimo. Yo tardé 3 meses trabajando por la noche en esto, para que hagan una idea. Si no tenéis trabajo es porque estáis ahora mismo en un intermedio, en un mes, a piñón fijo lo podéis hacer. Si estáis trabajando y tenéis que hacer cosas y esto es por la noche, 3 meses. No solamente es el trabajo, hacerlo, fallar, que os den la evaluación, porque corregir esos fallos es el éxito. Bueno, ya no voy a ir sobre esto otra vez, porque la parte A, la parte B es la memoria científica, es tu idea, es lo que tienes que vender.
el documento 1 y el documento 2, el documento 2 es el currículum. Una cosa que quería puntualizar yo aquí es que en el documento 2, por ejemplo, que te piden es el currículum tuyo, el de la institución, pero te piden también las cartas de commitment, de compromiso de tus colaboradores. Pone que solamente para Global Fellowship. A mí me las pidieron y yo pedí la Individual Fellowship y fue un punto negativo, que la podría haber recurrido, pero bueno, da igual, poner todo, no hace falta. O sea, si la carta de compromiso con vuestros colaboradores es incluso bueno para ustedes, porque lo que pongáis en la Marie Curie, en el trabajo, en la memoria, lo tenéis que hacer. Si os lo dan, hay que hacerlo. No vale no hacerlo luego, no vale rellenar con ideas que después no se hacen. Entonces, si tenéis una carta de compromiso, os aseguro a ustedes que luego, cuando llegue la hora de la verdad, esa gente lo va a hacer. ¿Vale? Ponerlo, mi recomendación, no hay nunca información de más. ¿Vale? Además, esa parte no entra dentro de las 10 páginas, que es lo más fastidioso. Y después, pedir ayuda. A mí me ayudó muchísimo. Esther Guirado Luna ha sido mi ángel de la guarda. Después, las chicas de Fimavis me han ayudado muchísimo también. Elena Martín. Te ayudan, te cogen tu memoria. Si lo haces con tiempo, se las leen y te las machacan. Y dices tú, jolines, que mal lo he hecho, ¿no? Y que me han dicho que todo esto está mal y esto porque lo he puesto. Es importante porque nada se puede dar por entendido. Todo tiene un porqué. Y eso es lo que se dedican ellas. Te cogen la memoria y te la machacan hasta que, vamos, brilla por sí sola. Son estupendas, la verdad. Y además, en eso sí que hay que destacar. Antes hemos visto los números en UK, un número de éxito maravilloso. España también. Francia era un mojoncillo por ahí. Un amigo mío, francés, estaba intentando preparar la Marie Curie, estaba conmigo también en Estados Unidos. Me pidió la propuesta, eso es otra cosa, ojear propuestas de otras personas que ayudan mucho para saber qué es lo que están. Y le pregunté yo, digo, pero bueno, ¿y la institución vuestra y vuestro? ¿No tenéis nosotros tenemos la OPI, que nos ayuda muchísimo, tenemos la Fundación Progreso Salud. No tenía nada, no había nadie que le ayudase. Es muy importante, o sea, se ve reflejado en el éxito. Aquí tenemos mucha ayuda local, estatal, autonómica. Tirad de ella, porque de verdad que os ayudan, que no de apuro. Bueno, pues esta fue mi primera propuesta. Me dijeron que no, ¿no? Fue un chasco. No me dieron mala nota, me dieron un 80 con un 80 de 100. Estaba aprobada, era aprobado de 70, pero no me la dieron. Y bueno, yo quería enseñar un poquito, cuando te dan una evaluación, hemos visto qué es lo que evalúan, ¿no? Qué es lo que puntúan, pero ¿qué es lo que te llega a ti? Pues te llega dividido por lo que se divide el documento 1. El primero es la excelencia, ¿vale? Y decíamos antes, ¿esto tiene un puntero? Sí, aquí lo veis. Pues aquí está la cualidad, la claridad, ¿no? la innovación. ¡Ay, qué fantástico! Mira, pues, más moderno. La innovación, ¿no? De tu propuesta. Los subapartados que han dicho antes aparecen aquí arriba, en tu evaluación. Y luego, los puntos fuertes te lo dividen en estos puntos. O sea, te van a evaluar conforme a lo que viene en la guía del participante. No con respecto a otra cosa. De verdad, seguir la guía del participante, que es muy importante. Y pues aquí me dijeron, pues mira, pues es muy ambicioso, es muy interesante, está muy bien. Bueno, pues muy bien, tú te quedas con los aspectos positivos, te lo guardas, te lo recuerdas para siempre, pero después vienen los aspectos negativos, que es lo que hay que modificar. Lo más grande son los weaknesses, ¿no? Qué pena, ¿no? Weaknesses. Pues a mí lo que me dijeron fue que el aspecto no era lo suficiente novedoso. ¿Por qué? No es que la propuesta no fuese novedosa en sí, no es que yo propuse hacer lo que ya se sabe. Es porque, os comenté antes, yo me busqué el experto en España que hacía lo que hacía yo en Estados Unidos. He estudiado una serie de receptores y su implicación en obesidad. Muy bien. Perfecto, ¿no? Encajamos. Pues yo aquí no hay impacto para mí. Yo no aprendo nada nuevo. Esto es una beca de formación, es una formación para mí y para el host institution, el PI que me acoge. Pues no había. Había un overlap, yo tenía un proyecto, era extender mi proyecto, pero no me salía de mi zona de confort. Y eso lo puntúan muy negativo. Después,
falta de compromiso del laboratorio, lo dije antes, no puse las cartas de colaboración, pues me lo puntuaron negativo. Que eso podría haberlo reclamado, pero bueno, no hace falta, no dejes de poner cosas, porque bueno, si no me lo piden, ponerlo, si cabe, si se puede, mejor para ustedes. Y luego, la falta de capacidad de alcanzar un puesto de madurez. Yo no lo describí, lo ha resaltado antes nuestro compañero. Es muy importante describir en qué hace que la Marie Curie te impacte en obtener un puesto de madurez. Y aquí voy a poner un ejemplo muy personal. Han salido ayer salieron, y hoy ha salido la evaluación de la Ramón y Cajal. No me la han dado, bueno, otro año será, pero desde la convocatoria anterior, donde yo no tenía la Marie Curie, no la puse, que me dieron una puntuación muy baja, me dieron un 54. Fue, pues la verdad, muy deprimente. Hasta este año, que lo único que me ha cambiado es la Marie Curie y un artículo más. Tengo un 74. 77, mentira. 23 puntos. 23 puntos es lo que te da la Marie Curie. Eso hay que ponerlo aquí. Tener un proyecto europeo te puntúa en las convocatorias españolas. Si te evalúa un español, lo sabe. Si te evalúa un alemán, no lo sabe. Hay que ponerlo, hay que poner en qué es la Marie Curie. En tu currículum te va a fortalecer, ¿vale? Y además, de hecho, lo fortalece. O sea, si estáis dudando si pedirla, si no pedirla, aquí valora mucho el proyecto. Os podéis lucir. Es vuestro momento de luciros. Si os lo dan, os dan muchísimos puntos. 23, para ser exacto, en una caja. Bueno, el impacto. El impacto, pues, ya me he explicado lo que es el impacto. Me pasa lo mismo. El punto negativo es que no había impacto en mi formación. Yo no me estaba formando, yo estaba avanzando. No salía yo de mi zona de confort. ¿Vale? Un 4,3 de 5, bueno. Y la implementación fue un infierno, os lo digo. Sí, muchos aspectos positivos, pero a mí el Gantt chart que han dicho antes, esta cosa, es horroroso. O sea, preparar esto parece sencillito, al final pones que has hecho una cosa cuando todavía no has terminado lo que necesitabas hacer para tener el último proceso. Es súper complicado. Yo he tardado 2 años en hacer un Gantt chart decente. Es la primera vez, yo nunca había hecho eso, no sabía ni lo que era. Y es que empezar desde cuando además tienes que estar. Que la excelencia, cambia la metodología, cambia no sé qué, intentar reajustar luego en este Gantt chart es muy difícil. Hacerlo con tiempo también. Y también me faltó el plan de contingencia, que han dicho antes también, es muy importante. Quieren que te salgas de tu zona de confort, quieren que arriesgues, pero no que salta a la piscina con los ojos cerrados. Tener un plan de contingencia. En mi caso, por ejemplo, yo traía un ratón transgénico que lo estaba generando. Muy bien, muy bonito. Oye, qué transferencias de conocimiento, ¿no? Traigo un ratón. ¿Qué pasa si es inviable? Si se muere, si es infértil. Pues tener un plan de contingencia que tengo que incluir, de que tengo que decir que lo tengo pensado por si las cosas no salen, que no me están dando el dinero y después eso se va a tirar, ¿vale? Bueno, pues lo siguiente que tiene que hacer es corregir los errores. Entonces, en mi ejemplo particular, ¿vale? Que yo estudiaba esta serie de receptores para la respuesta antiinflamatoria y antioxidativa en la diabetes tipo 2, que es la relacionada con la obesidad, ¿vale? Esa era mi zona de confort, eso era lo que yo hacía. Lo nuevo era antiinflamatorio y antioxidativo, pero ya está. Pues me puse a pensar, diabetes hay 2 tipos, la diabetes tipo 2, bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero principalmente la diabetes tipo 2, que es la adulta, y la de tipo 1, que es la infantil y la heredada. Y es una enfermedad autoinmune. Y bueno, pues si yo estoy viendo que estos receptores tienen una acción antiinmune, ¿qué pasa si propongo hacer el mismo estudio, pero en la diabetes de tipo 1, que es autoinmune? No tenía nada de experiencia. Eso era saltar, para los que no estéis relacionados con este tema, es irme a otro país, no a otra ciudad, es irme a otro país, porque yo no tengo experiencia en inmunología, yo sé de obesidad y de metabolismo, es verdad, es una enfermedad metabólica, pero para mí era nuevo todo. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando entra la multidisciplinaridad. Lo hemos dicho antes, ¿qué es la multidisciplinaridad? Pues es buscarte gente, porque esto es formación, te tienes que formar. Pues gente que te vaya a formar. Yo me busqué un secondment, una estancia con una inmunóloga, porque yo no sé de inmunología.
Pues me busqué a alguien que era inmunóloga que me podía coger. Me busqué endocrinólogos, me busqué la gente que iba a hacer que yo, con mi experiencia, no es que yo no supiese hacer nada, pero con mi experiencia me podían ayudar a hacer este proyecto. Y después también hay que buscar el impacto. Es muy fácil. Tú te vas a las estadísticas de la OMS, te vas a la Comisión Europea de Public Health y lo dicen, incluso el Horizon 2020, que es el que organiza las acciones Marie Curie, tienen una serie de parámetros en lo que te dicen en qué quieren invertir. Pues yo me fui allí y con las mismas palabras que ellos usan, adaptándolo a mi proyecto, ¿qué impacto tiene? Pues es que ellos quieren enfocarse en la prevención y el tratamiento de la diabetes con especial atención en la juvenil. Oye, esa es la que yo quiero poner, pues lo pongo. Me voy a las estadísticas de la OMS, me voy a las páginas europeas y pongo esas frases, porque ese es el impacto en la sociedad. Y le das importancia a tu proyecto. Porque una persona que no es experta en lo que tú estás haciendo, sino que es experta en un campo, pero no sabe muy bien de lo tuyo, pues tienes que decirle, oye, que esto es un problema importante, sea el que sea, ¿vale? Y bueno, pues me lo dieron. Me saqué un 96 de 100. Bien, pasé la nota de corte. Y no voy a ir otra vez por la evaluación entera, pero simplemente para deciros que, bueno, pues lo que dijeron más importante es que era muy innovativo y ambicioso. Era ambicioso, claro. Yo me estaba saliendo por peteneras casi, ¿no? A irme a otro campo, casi. Major and timely field of public es un problema que era importante para la sociedad. Eso lo saqué yo de la Unión Europea. Yo me fui a la Unión Europea, a la OMS, y se lo enseña, se lo dice, hay que decirlo. Todo el mundo sabemos que la salud es importante, pero hay que decirlo. Después, como tuve un año para cambiar y como era una cosa que era arriesgada, pues tuve un año para hacer datos preliminares y los generé y se ponen. Y pones una figura, lo que decían antes de una figura vale más que 1000 palabras. Pones un gráfico, una foto de algo que soporte tu idea. Luego, obviamente, la transferencia de conocimiento. Yo iba a aprender muchísimo entre mis secondments, donde iba a aprender de inmunología, iba a aprender de endocrinología en otro aspecto, de la diabetes tipo 1. También la institución que me acogía pues me recibía a mí, pero con un ratón transgénico, eso es lo que yo aportaba, ¿no? Aportaba un modelo nuevo. Entonces el training era apropiado. Después, aquí me esmeré, lo más grande, en describir cómo me puede ayudar esto en obtener un puesto de madurez. Pues eso, oye, pues yo voy a pedir la Miguel Servet, porque la Miguel Servet me piden esto y esto, y esto lo evalúan. Hay que decirlo. Las Ramón y Cajal, que evalúan esto y esto. A mí, tener un proyecto europeo me va a aportar muchísimo, y hay que decirlo. Y luego, mi orgullo, un High Quality Work Plan. El Gantt chart me salió flama, me salió muy bien y me quedé muy contenta. Y bueno, ya nada, daros las gracias, animaros a pedirla. Os lo he dicho antes, puntúa mucho para cualquier cosa que vayáis a pedir. Además, os prepara no solamente para eso, sino para otros proyectos. Se aprende muchísimo. Que no os la den a la primera no pasa nada. A mí no me la dieron a la primera, pues a la segunda. Y si es a la tercera, es a la tercera. Se aprende, de cada una se aprende y se saca muchísimo. Y que no os agobiéis, que hay muchísima ayuda. Están las ayudas locales, lo he dicho. La OPI ayuda muchísimo. A mí Fimavis, que es la gestora de IBIMA, me ayuda también muchísimo. Y nada, pues ánimo a todos. ¿Preguntas? Aquello que tenéis alguna propuesta ya en... Sí. Congratulations. Okay, I have two questions. Yeah. One is, if I can speak in English. Yeah. One is that when you change in the second time when you are applying, you applied to the same host? Yeah. Okay. Same. And because in the previous presentations they mentioned the importance of the host and if they have funding. So if your host is having some kind of big funds, like how do you... Big what? Like a ERC grant or something they have? No, they don't. So that's what one thing you mentioned before. UK may have very big
institutes. MIT is a big institute. IBIMA is IBIMA. There's no, like you see, IBIS is this, no? Like it has a building. IBIMA still it doesn't even have a building. It has a lot of how do you say? Like they have everything you need. You have a facility for the animal facility, genetic facility. They offer me everything I could need for my project. That's it. You don't need to go to the MIT. What you need to do is, if you're going to this institute, can they provide you with the technology, the techniques, but not only the techniques, the facilities to do it so, and the knowledge that you're missing, and the one that is missing in both of you, you add it in a secondment, and that's it. But you don't need to go to when you were asking about UK or Portugal, if the institute in Portugal can provide you what you need, that's enough. And the second point is about the interdisciplinary action. So in this case, in addition to your host, you're also collaborating in your grant with people who are the scientists, and you mentioned them, like, because in your second report they say they have multiple interactions with interdisciplinary team. So how means they are all in the same institute, or you are thinking about? So the immunologist is in France in the University of Lille. Then I have an endocrinologist that is in Cabimer, and then I have a molecular biologist that is in the CABD, in the Palo de Olavide. So different institutes, like people that I needed. The molecular biologist was gonna, because they have the seahorse machine, so I needed to run some experiments in a seahorse. They can offer it to me. Immunologist, because I don't know that much about immunology, I look for one that could help me. Doesn't have to be in the same institute. Thanks. I better not, I guess. Yeah, right. Yeah. Would you like to add anything? Sí, lo que sí creo que ayuda en este sentido es que la institución o el supervisor te ayude a buscar esa multidisciplinariedad, Sí. y que sea él el que también te facilite las cosas. Sí. Si tú indicas que efectivamente él te va a apoyar en buscar un grupo de inmunólogos y tal, y que además está participando en proyectos a nivel internacional, Exactamente. y que no solamente te vas a quedar en tu ámbito, sino que le vas a dar una proyección internacional a través de tu institución, yo creo que eso lo valoramos muy positivamente. Claro, el PI con el que yo me iba, pues sí que tenía un currículum que tenía colaboraciones fuera de España, tenía también dentro de España. Es una persona muy activa, pero no es el instituto en sí, como si quieres ir a Harvard. Es la persona que te acoge, es que el instituto tenga los materiales y los equipos necesarios, pero ya está. Luego sí, que el PI tenga la capacidad de promoverte, ¿no? De mandarte a las altas esferas de la ciencia. Si se puede. Okay, it's okay for you. Ah, sorry. ¿Alguna pregunta más? Sí, Cristina. A ver, sí, este sí. Bueno, en primer lugar, darte las gracias, también se las doy a Marcial porque habéis estado fantásticos. Yo siempre aprendo mucho de vosotros y además nos has transmitido muchísima energía, así que muchas gracias. Yo quería hacer solo un pequeño apunte, puesto que me toca. Sí. Si no lo he visto mal o si no lo he leído mal, tú decías que te habían puesto como punto negativo el no incluir la carta de compromiso. Lo que yo he visto ahí es que lo que te dicen es que no está debidamente demostrado la formación, puede ser en la Collaborating Institution, me ha parecido leer algo así. Voy para atrás. Compromiso. El compromiso. Voy para atrás. Sí, estaba en Impact, puede ser, en Weaknesses de Impact, o en No, Excellence, aquí, bueno, ¿cómo debería dice? estar. Aquí, ¿no? The commitment of the collaborating laboratory, no, más para arriba. To donate whatever that is, mice, is insufficiently demonstrated. Commitment. Ese, Claro. ese, el segundo. Eso no significa que tú tengas que incluir una carta de compromiso, ¿vale? Lo que significa, bajo mi punto de vista, es que en el texto tú no has detallado suficientemente el compromiso
de esa entidad y de las actividades que vas a realizar en esa entidad. ¿Por qué lo digo? Porque a menos que en las primeras 2 convocatorias o 3 convocatorias fuera obligatorio, que no lo creo, las cartas de compromiso. A mí no me parece mal que incluyáis cartas de compromiso. Esto ya lo digo así al resto de gente. Lo que pasa que yo no es que no suela recomendarlo, siempre digo lo mismo. Si tú te vas a una empresa 4 meses y tienes una carta contundente de esa empresa donde te especifica todo, pues oye, no la tires a la basura, ponla. Pero yo creo que es mucho más importante que tú en el contenido de las 10 páginas indiques debidamente ese compromiso y entres a detalle las actividades, que incluyes una carta de compromiso. O sea, yo eso es lo que quería transmitir, ¿no? Vale. Que igual ahí lo que ha fallado es en el texto concreto, tú igual no has indicado suficientemente o no habías detallado suficientemente lo que ibas a hacer y cómo eso era un valor añadido y cómo había un compromiso por parte de esa entidad. Es decir, que posiblemente si hubieras hecho una alegación diciendo que te habían dicho eso, me hubieran tumbado la alegación. Pero ahí, o sea, que ahí os lo dejo a vuestra libre decisión. Podéis incluir las cartas de compromiso, aunque no sean obligatorias, pero yo creo que si el contenido que están buscando los evaluadores no está en esas 10 páginas, puedes tener la carta de compromiso más fantástica del mundo, que no sé si os va a puntuar más o menos, no lo sé. Yo creo que como compromiso también se puede considerar efectivamente el qué es lo que va a hacer, que esté eso muy bien detallado, porque eso al final es lo que demuestra que está comprometido, diciendo qué es lo que van a hacer para el proyecto. Sí. No tanto efectivamente la carta, pero si tú No, especificas bien qué es lo que van a aportar, pues, pero vamos, aprovecho, enhorabuena. No. Muchas como tú hace falta, ¿eh? No, Enhorabuena. a todo el mundo, ¿eh? Vamos, no, Todo muy pero igual. cómo lo has contado y cómo ha desarrollado todo el proceso es fantástico. Enhorabuena. Gracias. Estamos fuera de tiempo ya, pero yo creo que merece la pena, al que tenga alguna pregunta, pues formularla. Sí, Marcial. Sí. Me queda la duda de los aspectos éticos, que los hemos pasado así por encima, porque nosotros no tenemos que evaluar nada de los aspectos éticos, es lo primero que nos dicen, ¿no? Únicamente hay un checkpoint de si se utilizan embriones humanos y tal. ¿En qué momento se evalúan los aspectos éticos? Se evalúan, se tienen que evaluar también, lo que pasa es que ellos tienen una serie de expertos en aspectos éticos que son los que entran a detalle de si el contenido de esas propuestas que pueden llegar a ser financiadas dan toda la información necesaria que se tiene que dar en sentido de aspectos éticos. Lo que sí que nosotros sabemos es que efectivamente si se da por financiada, es decir, si entra dentro de los agraciados, la propuesta, esa ya tiene que haber tenido el checklist de aspectos éticos, por eso os digo que esa revisión se hace más o menos de manera paralela a vuestra evaluación, hasta donde yo sé. Y luego lo que sí que es cierto es que si hay aspectos éticos que no han sido debidamente detallados o que se considera que tiene que haber más información, pues porque tienes que tener un informe para esta actividad en concreto y no la puedes empezar hasta que ese informe de tu comité de ética no lo tengas debidamente hecho, os piden toda esa documentación en el momento en el que vaya a empezar el proyecto. Es decir, igual te pueden incluso parar parte de la investigación si no está la parte ética debidamente establecida. No sé si en tu caso tuviste algún problema. A mí hace poco me mandaron, bueno, cuando empecé, que faltaban, porque van cambiando. Es que los aspectos éticos hoy son unos, mañana son otros. Entonces, pues también van cambiándolos. No te lo rechazan por eso, sino que a mí ahora pues me han llegado diciéndome, oye, pues por cierto, falta que actualices esto y que mandes toda esta información. Te lo van mandando por el momento. Lo que yo no sabía es que vosotros no entrabais a evaluar o a valorar esos aspectos. O sea, que sí. Tenemos claro que hay expertos específicos en cuestiones éticas, que son los que hacen el pre-screening y se hace de manera paralela, pero pensaba que en ese sentido vosotros igual también algo entrabais a detallar, si había algo o no había nada. Vale, o sea, directamente ese es... Pues muchas gracias por la aclaración. Bueno, pues ahora sí,
El que tenga más preguntas, pues ya en los corrillos de fuera yo creo que las puede hacer. Estaba previsto, y de hecho así lo vamos a hacer, que Belén Jiménez Ojeda, en nombre de la Fundación Pro y Salud y de la Consejería de Salud, directora de la línea de I+I, pues nos diera las palabras de despedida. Aquí la tenéis. Por parte nuestra estaba previsto que Daniel Escacena os diera también la despedida. No ha podido finalmente quedarse, aunque ha estado por aquí esta mañana, porque se ha tenido que ir a la consejería. Yo, en nombre de la Agencia Andaluza del Conocimiento, os doy las gracias. Os doy las gracias a todos los que hemos intervenido, Fundación Pro y Salud, universidades, etcétera, que han intervenido en la organización de esta jornada. Os deseo mucha suerte a todos en las propuestas que estéis preparando y ya nos contaréis más adelante cómo ha ido todo. Dejo la finalización a Belén. Bueno, yo me sumo. Voy a ser muy breve, que ya sé que lleváis una jornada intensa de trabajo. Yo también agradeceros, me sumo al agradecimiento de mi compañero Antonio. Como decía, que Daniel me ha dicho, dale las gracias también de mi parte. Y deciros también que esta es una... Bueno, dar las gracias a los ponentes, a los asistentes que nos siguen online, que hay bastantes personas conectadas también desde diferentes sitios de Andalucía. Hemos intentado montar una sesión práctica que os ayude de verdad a participar y que seáis capaces de presentar y transmitir vuestros intereses y propuestas de desarrollo de vuestra carrera en estas acciones Marie Curie. Esta es una de las iniciativas, una más, para fomentar la participación en el ámbito internacional de la investigación andaluza. Seguiremos, junto con la Agencia Andaluza del Conocimiento y con otro tipo de actividades, difundiendo las múltiples ayudas que nos ofrecen desde Europa. Ayer, de hecho, estábamos en este mismo escenario contando las ayudas regionales que tenemos para la investigación en biomedicina, en una sesión muy parecida a esta, además también con video streaming. Y bueno, yo creo que desde todos los estamentos públicos, desde el ámbito europeo, desde el ámbito nacional y desde el ámbito regional, pues bueno, se están ofreciendo diferentes incentivos para apoyar la carrera investigadora. Yo quiero aprovechar incluso para comentaros algunas de ellas en el ámbito de la biomedicina, porque como la última parte ha sido un poco más en el ámbito sanitario, pues os quería comentar algunas de ellas, ¿no? Como que este año, pues por primera vez, se han convocado ayudas para de proyectos con fortalecimiento de recursos humanos, donde se van a dar ayudas predoctorales, junto con proyectos y de una gran cuantía de 200.000 euros por proyecto, donde, bueno, lleva implícito la contratación de predoctorales o la de refuerzo de redes de investigación clínica, donde se contratan a 2 postdoc y un técnico de apoyo, y también se van a dar varias. Y para el año que viene sí que hay una apuesta muy grande de sacar más de 25 posiciones postdoctorales, muchísimas más de ellas, a nivel regional y solo de la Consejería de Salud. Estas se suman, como vosotros sabéis, tímidamente a la apuesta que hace la Consejería de Economía y Conocimiento, que saca sus incentivos y que son para toda la comunidad y que son mucho más numerosos, y entre los que se encuentran las ayudas de Talent Hub, ¿vale? Que vienen a apoyar todo lo que son las posiciones postdoctorales. Ayer justamente estaban en una comisión y hablando ya de carrera investigadora y de estabilización. Como sabéis, o si no lo sabéis yo os lo transmito, Andalucía asumió el compromiso desde hace ya bastantes años, cuando terminó el I3 SNS, que es lo que va después de los Miguel Servet y los Ramones y Cajales, o el I3, ¿no?, en ese caso. Aparte de la consolidación que hay por parte de las universidades andaluzas de los Ramón y Cajales, para los Miguel Servet nosotros tenemos el programa Nicolás Monardes, ¿no? Somos la única comunidad autónoma que tenemos un programa de estas características, que aparecen además en la comunicación que hace la FECIT de las ayudas que hay para apoyar la carrera investigadora. Ayer precisamente nos reunimos en la comisión de evaluación para la renovación de los Nicolás Monardes 2013. Es decir, que después de la Marie Curie, después de las posiciones de los Ramón y Cajales, de los Miguel Servet, las opciones que tenéis desde Andalucía son las posiciones que os ofrecen las universidades andaluzas, y desde la Consejería de Salud el programa Nicolás Monardes, que hasta la fecha pues son más para esos investigadores que están trabajando en grupos en los institutos de investigación sanitaria y más vinculados a la investigación clínica. Y ahora mismo esto es lo que está configurando un poco estos incentivos y estas ayudas para vuestra carrera investigadora.
y animaros a que participéis en todos estos programas. Y ya está, ya queda clausurado, ¿no? Esta jornada.